Bueno, vamos a hablar un poquito de la teoría sociohistórica. Les decía, para los que no han leído todavía nada, les conviene arrancar por la clase 9, porque el hecho de que sea una clase, ¿sí? Intenta un poco hacer esta transposición didáctica que tiene que ver con ir bajando algunos contenidos y ubicar algunas ideas centrales de esta teoría, ¿sí? Bueno, entonces, el fundador, el creador, el padre de esta teoría sociohistórica es Lev Vygotsky. Lev Vygotsky nace en una familia judía de clase media en 1896 en Orsha, que es un pueblo al norte de Bielorrusia, que está localizada en la parte europea de la Unión Soviética, y muere en Moscú en el año 1934. Muere muy joven a causa de tuberculosis. Todavía en ese momento no existía la penicilina como para que pueda ser tratado. Su papá era ejecutivo de un banco en esa ciudad, su mamá era docente, era una familia de las más cultas de ese pueblo. Él se inicia en los estudios en la carrera de medicina, a la que rápidamente cambia por la de derecho porque le interesaba una formación más afín a sus intereses, que tenía que ver con un interés mucho más humanístico, ¿sí? Un interés en ciencias humanísticas. Bueno, se forma sólidamente en historia, en filosofía, en psicología. Básicamente los aportes que hace dentro de la psicología se extienden a lo largo de 10 años, entre 1924 y 1934. Su obra fue traducida como tardíamente, estuvo como bastante censurado políticamente, y de alguna manera el acceso a esta obra tiene que ver también con sus discípulos o con grupos de estudio o clases que fue dando y que permitieron que se vaya recabando ese material, y eso a veces también es lo que hace a ciertas dificultades en lo que tiene que ver con haber accedido tardíamente a una teoría que fue muy revolucionaria del siglo XX. Hizo una propuesta interesante y como renovadora en varios aspectos. Fundamentalmente él era un psicólogo bastante crítico de la psicología de la época. Partió de un análisis crítico de esta psicología que le permitió a él proponer la necesidad de crear una psicología que fuera superadora de dos grandes enfoques que para él estaban enfrentados y que tenían que ver con esta herencia del dualismo cartesiano, del que nosotros hicimos referencia cuando vimos los antecedentes filosóficos de la psicología. ¿Me siguen hasta acá lo que voy diciendo? ¿Mm? Sí, profe. Bueno, perfecto, bien. Bueno, él lo que se propuso es lograr como una síntesis entre las distintas propuestas que dividían a los psicólogos como en dos grandes aguas, ¿no? Por un lado, los materialistas y por el otro lado, los idealistas. Entonces, bueno, los materialistas lo que planteaban un poco era, o intentaban explicar los procesos o los fenómenos psicológicos basados en procesos neurobiológicos. Y por otro lado estaban los idealistas, que lo que planteaban era que los fenómenos psicológicos de alguna manera podían ser abordadas de manera autónoma o separados del fenómeno orgánico. Entonces, en este sentido,
él plantea que los psicólogos de su época se heredan este dualismo cartesiano de mente-cuerpo, que se ubican sosteniendo este dualismo y pensando independientemente estos dos aspectos, o que por otro lado estaban los que tenían que ver o estaban asociados más a la contracara de este dualismo, en el cual una de las sustancias, ya sea el cuerpo o la mente, se eliminaba en pos de la otra, ¿sí? O sea, se privilegiaba, como si yo dijera, bueno, los fenómenos psicológicos están determinados desde lo neurobiológico, ¿sí? Como por ejemplo la postura de los conductistas, ¿sí? Que hacían una psicofisiología de los aportes de la psicología y pensaban a la psicología como una ciencia natural. Bueno, después estaban los que tomaban una posición contraria, ¿sí? Bien. Lo que le preocupaba a él era poder superar justamente, poder romper con este dualismo y crear una psicología nueva que tenía que estar basada para él en 3 grandes principios. Un primer principio es que tenía que ser una psicología genética, ¿sí? Nosotros habíamos visto este concepto de genética en relación a Piaget y en relación a la psicología psicogenética, y decíamos que ahí genética tenía que ver no con un concepto tal como lo podemos pensar desde las ciencias biológicas, sino en relación a la génesis en el sentido del origen, ¿sí? Entonces, la psicología nueva que debía ser creada para poder superar esta herencia del dualismo cartesiano que recibe la psicología tenía que ser genética. Y esto quería decir que todos los fenómenos que estudiara iban a tener que reconstruir la historia de su formación, ¿sí? Los fenómenos que si yo estudiaba el lenguaje, tenía que partir de el origen o la génesis de esa construcción y poder estudiar todo ese desarrollo. Pero para estudiar cualquier fenómeno había que estudiarlo reconstruyendo su historia, la historia de su formación. Ese es uno de los principios. El otro es que los fenómenos psicológicos superiores, que son aquellos que él va a decir que le pertenecen al hombre, a diferencia de los procesos psicológicos elementales, ahora vamos a ver en detalle un poco más qué son, pero que comparte el hombre con el resto de las especies, estos fenómenos psicológicos superiores son específicamente humanos y va a decir son de origen social. ¿Sí? Se originan en la sociedad, requieren de lo social, de la cultura, del intercambio con los otros, y después va a sumar a esto de un sistema simbólico, del lenguaje, ¿sí? Para poder constituirse, para poder construirse, para que sea posible que estos fenómenos psicológicos tengan lugar, ¿sí? Entonces, les voy adelantando un poco para que se entienda, pero él va a decir que más allá de que es necesario, por supuesto, cierta disposición desde lo biológico, ciertas condiciones de posibilidad desde lo biológico, lo madurativo, evolutivo, por ejemplo, del sistema nervioso, esto no es suficiente para el desarrollo de ciertas funciones superiores, como pueden ser la inteligencia, el razonamiento, el lenguaje, la escritura, ¿sí? La memoria voluntaria. Para todas estas cuestiones que tienen que ver con funciones o comportamientos psicológicos superiores, se requiere de lo social, ¿sí? Se requiere de lo social y, digamos, estos fenómenos van a tener siempre una historia. Exactamente, Rocío, tienen que ver con la práctica social. Lo social como la posibilidad de que estos procesos, estas actividades que tienen origen en lo social, que se dan con los otros, se internalicen, ¿sí? Y se hagan propias, pasen a ser
internas al sujeto, pero para que esto tenga lugar es necesario que este sujeto participe de estas prácticas sociales. A ver, que ahí estaba bueno lo que habían puesto acá. ¿Qué me habían puesto? A ver, en el chat. Ya que el sujeto se constituye a través de la sociedad. Exactamente. La constitución subjetiva y la construcción de estas funciones se tienen que pensar juntas. No es que se da por un lado la constitución de un sujeto y por otro lado se va construyendo la conciencia interna o el conocimiento. Se dan simultáneamente. Está muy bien cómo lo estás pensando y cómo lo estás entendiendo. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Preguntar algo? Bien. Entonces, estos fenómenos psicológicos superiores requieren de lo social. No son sin la cultura, no son sin lo social. ¿Se acuerdan cuando vimos Carol, que hablamos de estos casos de personas que habían sido halladas, aisladas de un contexto social? ¿Mm? ¿Y qué pasaba con esta constitución subjetiva? ¿Sí? De estos sujetos. ¿Qué pasaba a la hora de poder adquirir por parte de estos sujetos esta función semiótica, esta capacidad de representar? La función simbólica, este universo del lenguaje, no como simplemente la repetición o el fonema, sino como esta capacidad del lenguaje de significar, de dar sentido, de interpretar, ¿sí? De esta función social que también tiene el lenguaje. Esto era imposible de adquirir luego de haber permanecido en una situación de aislamiento y sin contacto con los otros por parte de estos sujetos que habían sido hallados, hallados en estas condiciones. Bien, entonces los fenómenos, dijimos, la psicología debe ser genética, esta nueva psicología superadora de este dualismo que hereda por parte de su historia y a través de los antecedentes filosóficos, hace que deba ser superada a través de una nueva psicología, que debe ser genética, en donde los fenómenos que estudia, porque en realidad la propuesta de Vygotsky es estudiar cómo se van, cuál es el origen y el desarrollo de estos fenómenos psicológicos superiores a partir de los que él va a llamar fenómenos elementales, ¿sí? Y en el pasaje de unos a otros, él va a ubicar en el medio, digamos, o como posibilitador de ese pasaje al lenguaje, a la cultura, a lo social. Bien, ahora lo vamos a retomar. Pero en principio esta nueva psicología que debe ser creada para poder de alguna manera superar estas visiones reduccionistas que tenía la psicología de su época, tenía que ser genética, tenía que estudiar estos fenómenos psicológicos superiores como específicamente humanos, teniendo en cuenta su origen social. Y también otra de las cuestiones que planteaba era que cualquiera de estas actividades psicológicas que fueran estrictamente humanas, específicas del hombre, que dieran cuenta de la especificidad de la naturaleza humana, siempre van a estar ligadas, siempre van a estar vinculadas con la apropiación, el dominio o el manejo de algún sistema simbólico o lingüístico. Bien, entonces estos son los tres grandes principios en los que debe basarse esa nueva psicología que él dice que es necesario crear. Bien, la base epistemológica de este autor sí, va a tomar aportes del materialismo dialéctico y del materialismo histórico. Va a tomar aportes de la filosofía marxista y algunas cuestiones de la dialéctica hegeliana en el desarrollo de la teoría, fundamentalmente de la marxista, ¿sí? Que es la que le va a permitir a él pensar
una base epistemológica que le permita superar estos reduccionismos de la psicología, ¿sí? Bien, una de las cuestiones que plantea es que la relación de los hombres con el mundo se encuentra siempre mediada. Mediada quiere decir que no se da de forma directa, ¿sí? No hay una relación directa entre los hombres y los objetos de conocimiento o del mundo, sino que siempre va a estar mediada por el uso de signos y de herramientas, ¿sí? También por la relación intersubjetiva, la relación con los otros, que es lo que va a permitir internalizar la cultura. ¿Sí? Uno podría decir, esas funciones psicológicas superiores, ese sujeto se va a constituir a partir de la internalización de la cultura. Pero internalizar la cultura requiere de la presencia de un otro que asista a ese sujeto, un otro que ya pertenece a esa cultura, y también requiere del uso de herramientas y de símbolos, que los que leyeron algo de la clase 9 van a ver que va a hablar de diferentes niveles para poder pensar la formación de estos fenómenos psicológicos, ¿sí? Distintos niveles genéticos, y va a hablar de la filogénesis, de un nivel sociohistórico y de un nivel ontogenético. ¿Sí? Entonces va a pensar que estos fenómenos psicológicos superiores van a tener un momento en el que aparecen en el hombre como especie, que además esos fenómenos se van a ir cambiando a lo largo de la historia y los va a ir pensando a partir de un nivel de análisis sociohistórico, y también va a plantear que también van a ser abordados y estudiados en un nivel ontogenético, que ya tiene que ver con la génesis individual de esos fenómenos en los sujetos. Y va a decir que en todos estos niveles genéticos se va a dar este cruce, este entrecruzamiento, esta encrucijada entre naturaleza y cultura. Entonces, en ese sentido es que él va a lograr, de alguna manera, con su propuesta, superar ese dualismo entre cuerpo y mente, o naturaleza y cultura, ¿sí? Para hacerlo, vamos a tener, o para entender, digamos, de qué manera logra superar estos dualismos, después vamos a ver que él plantea, para entender el desarrollo del hombre, dos líneas de desarrollo, una línea natural y una línea sociocultural. Es decir, que el desarrollo y la génesis de estos fenómenos psicológicos propiamente humanos va a depender de ambas líneas de desarrollo, ¿sí? Y va a pensar estas dos líneas de desarrollo en relación a los fenómenos psicológicos elementales que va a diferenciar de los superiores. Bien, después lo vamos a retomar. Estábamos en este postulado o un poco esta formulación que él hace de que la interacción de los hombres con el mundo está siempre mediada por el uso de símbolos y herramientas. A los que leyeron algo del capítulo 4 habrán visto que hay una parte que toma justamente estos aspectos. ¿La pudieron entender? Hay preguntas acerca de esto. Toma esta cuestión de el uso de signos y herramientas por parte del hombre y va a establecer puntos análogos entre ambos, cuál es la analogía, qué tienen en común, ¿sí? Para el hombre las herramientas y los signos, cuáles son las diferencias básicas que hay y qué es lo que las vincula, ¿sí? No sé si se detuvieron en esto, si hay preguntas acerca de esto, si lo entendieron. Vamos, háblenme, cuéntenme un poquito. O vayan mirando el texto y me van comentando. Sí, ¿cómo no vas a poder decir algo? No importa. Si no tiene nada que ver, lo corregimos. A ver, un ejemplo serían los jardines, donde los chicos se comunican por primera vez con las personas de la misma edad que ellos y forman una comunicación. Bien. Sí, hay mucho que se perdió con la pandemia, como bien decís. Pero los niños están en el lenguaje antes,
¿sí? De que se comuniquen con sus pares. Es cierto que la escuela brinda otras posibilidades que tiene que ver con ampliar, esto es lo que habíamos visto, digamos, el contexto social y de intercambio que tienen los niños, ¿sí? Y en este caso, como bien decís vos, Román, tiene que ver con que los chicos tienen más posibilidades de llevar adelante intercambios con niños que son pares, ¿sí? Y ya no solamente con adultos, seguro. Y eso va a tener que ver, va a tener una función social muy importante y también va a tener que ver con la comunicación y el lenguaje. Y ese lenguaje, como vos decís, ¿por qué es importante? Voy a retomar algo de lo que vos pensaste, ¿no? ¿Qué diría Vygotsky? Y es importante porque el origen de cualquier fenómeno, y el lenguaje es un fenómeno psicológico superior, específicamente humano, en los animales no hay comunicación, pero no hay lenguaje, no podemos hablar de lo mismo, requiere o parte de un origen social, ¿sí? Hay algo del lenguaje que en principio tiene que ver no tanto con el pensamiento, sino con una función de comunicación con los otros. Y si yo pierdo un espacio de intercambio y de comunicación, como puede ser un espacio de escolaridad, como el que traes vos en el ejemplo de los jardines, seguramente esto va a tener alguna consecuencia. Y además cualquier fenómeno cultural para este autor tiene una consecuencia, porque acá el origen es social y cultural. Entonces, tenemos que entender que por ahí, a diferencia de otros autores que piensan a la cultura como un factor externo a esa constitución subjetiva o como un factor externo facilitador de ese desarrollo, este autor le va a dar un lugar central, ¿sí? Va a estar en el centro del origen de esas funciones, que no es lo mismo que pensarlo como un factor externo que acelera o desacelera esa adquisición, como por ejemplo veíamos en el caso de el abordaje de la psicología genética. ¿Mm? Obviamente que no tiene ni el mismo lugar central que tiene en esta obra y tampoco se propone responder a las mismas preguntas. Acuérdense que Piaget partía de interrogantes epistemológicos acerca de la construcción del conocimiento científico y acá Vygotsky va a partir de otras preguntas, ¿sí? Claro, condiciona variables en función de la cultura del sujeto. Exactamente, esa subjetividad, esas posibilidades de construcción de conocimientos van a depender de cada cultura y van a variar según cada cultura, ¿sí? Claro, no, profe, como que no facilita nada porque no hay nada que facilitar, es un condicionante más social, digamos. En realidad es todo. No es, ni siquiera es un condicionante más. Está en el Claro, todo lo que centro. somos. No es, claro, somos la cultura nosotros. Somos cultura internalizada, diría Vygotsky. ¿Sí? Esto que decimos que es la subjetividad, esto que decimos que es la posibilidad de construir funciones psicológicas superiores, es solo porque estamos en la cultura y la logramos internalizar. Y en esa internalización van a tener un lugar central el lenguaje y el uso de herramientas y de símbolos que son creados por el hombre. Es como, y en este sentido es bien dialéctico, es como el huevo y la gallina, ¿sí? Porque el hombre se constituye en la cultura, pero a la vez la cultura es una creación del hombre, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir él? ¿Cuál es la analogía entre las herramientas y los signos? Exacto, muy bien lo que están poniendo. Claro, nunca existió el ser humano sin la cultura, no se puede Claro, el momento que pensar. el ser humano es consciente, desarrolla cultura, porque desarrollar cultura es un Me va a medio, una decir manera de adaptarse al medio y sí o sí tiene que estar o no. Te va a decir que no, mira, te va a decir que no. Eso es una de las cuestiones que aclara alguno de los textos, no me acuerdo ahora cuál, de los dos capítulos, creo que es Castorina que aclara esto. Dice, no es que el sujeto
va con su conciencia a conocer al mundo, sino que en la medida en que internaliza y entra en contacto con la cultura, se genera ese espacio de conciencia. No es que está primero la conciencia y desde esa conciencia va a construir el mundo, sino que es en su incorporación a este mundo de cultura, es que se crea un espacio de conciencia. No sé si te aclaré o te confundí. Lo que yo quería decir no era que era, o sea, la conciencia, por ahí me expresé mal porque no sé cómo expresarlo, como cuando el ser humano ya es inteligente, ya es como complejo, genera cultura, digamos, eso quería decir, pero no sé cómo explicarme bien. A ver, vamos a llevarlo, yo te lo voy a traducir en términos vygotsquianos, sería, hay un componente orgánico, biológico, hay una línea natural del desarrollo que posibilita que el hombre sea creador, transmisor y logre construir y complejizar una cultura, no solo la reproduzca o no solo la herede. Ahora, no es posible ningún tipo de desarrollo por más condiciones biológicas que el sujeto traiga, si no es en esa cultura. Es como si yo te dijera, esa potencia, eso que está potencialmente como biológico y como posibilidad de crear cultura y de dar lugar a funciones o comportamientos psicológicos superiores, no tienen lugar si no es a través de algún sistema de signos y símbolos y la participación, como decía Rocío, en prácticas culturales. ¿Sí? Es como, tienen que estar las dos cosas. Por eso, justamente, este autor, de alguna manera, hace una propuesta superadora de este dualismo. Porque él no dice, es lo biológico lo determinante de los fenómenos superiores o de los fenómenos psicológicos en el hombre. Y tampoco dice, es lo social. ¿Sí? Va a decir, tiene que haber dos líneas de desarrollo, y es en estas dos líneas de desarrollo, la natural y la sociohistórica o cultural, que el sujeto va a poder desarrollar estas funciones que le son propias, que le son específicas, que son las funciones psicológicas superiores, que son el pensamiento, que son incluso, bueno, ahora lo vamos a ir viendo, pero incluso la memoria, ¿sí? Tenemos una memoria que tiene más que ver por ahí con esta línea natural del desarrollo y que tiene ciertas limitaciones y que está estudiado que así lo son. Por ejemplo, cuando, no sé si alguna vez vieron algo de teoría sobre la memoria, pero cuando se habla de la memoria a corto plazo, se habla de un límite de posibilidad de recordar ciertos elementos en un lapso de tiempo breve, 20 segundos. Y se habla de 7 más o menos 2 elementos que uno puede recordar. Pero ¿qué va a decir Vygotsky? El hombre se va a valer de instrumentos y de símbolos para poder ampliar ese límite natural que tiene que ver con el desarrollo natural de esta función cognitiva que es la memoria. Entonces tenemos una memoria natural, que tiene que ver con una línea natural del desarrollo, pero tenemos una memoria voluntaria que tiene que ver con la capacidad que tiene el hombre, por ejemplo, usando una agenda, por ejemplo, usando una libreta y anotándose cosas, por ejemplo, usando una computadora, por ejemplo, creando una alarma en el teléfono, por ejemplo, creando una regla mnemotécnica para recordar mayor cantidad de cosas o agrupando información para poder recordar de esa manera, mediante esas estrategias, mediante esa mediación, ese uso de instrumentos y de herramientas, el hombre va a poder superar, ampliar esa capacidad natural de memoria. Entonces, fíjense como algo que de alguna manera está determinado desde lo biológico y tiene que brinda cierta condición de posibilidad, el hombre logra ampliar estas posibilidades a partir del uso de signos y herramientas. Por eso va a decir que a pesar de que tienen en común
las herramientas y los signos, esta cuestión del carácter de mediar entre el sujeto y el mundo, va a haber diferencias básicas. Y ahí dice que las herramientas se hayan orientadas externamente. ¿Qué quiere decir que se hayan orientadas externamente? Que implican cambios en el medio. Por ejemplo, el hombre crea una herramienta de trabajo, como puede ser un hacha, y puede tirar abajo todo un bosque, ¿sí? Poda un bosque. Y modifica la naturaleza, ¿sí? Modifica externamente ese medio en el que está. Si se halla externamente orientada, implica que necesariamente debe acarrear cambios en los objetos. Y las herramientas vienen a ser como el medio que el hombre utiliza para intentar dominar esa naturaleza, ¿sí? La modifica, la pone al servicio de sus necesidades. Pero él va a decir, en cambio, los signos son el medio de actividad interna que lo que aspiran es a dominarse a sí mismos. Va a decir que los signos están internamente orientados, porque ya no se trata de que los signos modifiquen el medio externo o modifiquen los objetos. Los signos no modifican los objetos, pero sí nos modifican a nosotros internamente, ¿sí? De hecho, cuando adquirimos lenguaje, eso cambia nuestras posibilidades de pensamiento. El pensamiento se transforma, ¿sí? En la medida en que adquirimos esta capacidad simbólica, adquirimos el lenguaje, que lo va a hacer complejo. Configuramos nuestro propio medio humano. Exactamente, Gonza. Él lo que va a decir es justamente que el vínculo entre las herramientas y los signos es que en la medida en que nosotros alteramos la naturaleza externa o alteramos este medio externo, alteramos nuestra propia naturaleza, porque nosotros nos desarrollamos en ese ambiente que modificamos. ¿Sí? Entonces, es el uso de estos medios artificiales, ¿sí? Es la transición de la actividad a la actividad mediada por estos instrumentos, exactamente, por estos instrumentos y por estos signos y símbolos, que también son instrumentos, pero son propios de la actividad psicológica. Lo que va a decir es lo propio del humano es que crea instrumentos que cambian su propia mente y su relación con los otros. El lenguaje, lo simbólico, va a modificar la propia mente del humano, ¿sí? Va a modificar, piensen en el lenguaje cuando permite ordenar y acompañar el comportamiento y organizarlo, ¿sí? Cuando alguien por ahí está haciendo una actividad nueva o está aprendiendo una nueva actividad y va diciendo lo que va haciendo y va acompañando con el lenguaje esa acción. Y ese lenguaje tiene una función de soporte de ese comportamiento, que organiza y que posibilita realizarlo y llevar adelante ese comportamiento. Entonces, bueno, el uso de estos medios artificiales, la transición a la actividad mediada, va a cambiar las funciones psicológicas, va a posibilitar este pasaje de funciones más elementales, ¿sí? Las funciones psicológicas elementales, que van a estar ligadas a esta línea de desarrollo natural, ¿sí? El uso de estas herramientas y de estos símbolos van a posibilitar o van a cambiar estas funciones elementales, dando lugar a funciones psicológicas superiores. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo algo? Vamos de a poquito, pero ¿se va entendiendo? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos? Bien, bueno, buenísimo. Hasta ahora los comentarios yo veo como que van bien. ¿Sí? Por ahí lo que falta es mucha lectura que no hay y empezar a incorporar también cierta cuestión de vocabulario y de precisión. Pero van orientados, me parece, por lo que vengo escuchando. Bien, entonces, él va a hablar de una línea natural del desarrollo y una línea
sociocultural del desarrollo. Y los fenómenos psicológicos se dan en estas dos líneas. ¿Sí? Bien. Yo no sé si pasarles alguna presentación. Sí, sí, total nadie me está poniendo en su cámara. A ver si puedo facilitarles algo con esto, para que me vayan siguiendo. Porque lo que tienen estas clases virtuales es que nos falta el pizarrón a nosotros, ¿viste? Entonces, para que ustedes puedan ver algunas cuestiones de las que a veces Sí, nosotros... es complicada la virtualidad, profe, es bastante Es re complicada. complicada. Bueno, Sí. entonces, ¿qué estudia acá Vygotsky? Vygotsky va a estudiar, el objeto de estudio, podríamos decir, son básicamente los procesos psicológicos superiores. Entonces, tenemos que pensar que dentro de los procesos psicológicos, los fenómenos psicológicos, ¿sí? Memoria, atención, percepción, lenguaje, pensamiento, razonamientos, escritura, bueno. Dentro de los procesos psicológicos va a haber procesos que él llama procesos psicológicos elementales, que les decía yo compartimos con otras especies, que son formas elementales de la memoria, de la sensopercepción, de la atención, de la motivación, que responden a una legalidad natural, que responden a leyes de la naturaleza. Son fenómenos o procesos que están regulados por mecanismos biológicos y evolutivos, ¿sí? Ahora, los que son propios del hombre no alcanzan, no se van a dar naturalmente por el desarrollo evolutivo natural de estos elementales. No es que los elementales se van a desarrollar naturalmente y van a dar lugar a los procesos psicológicos superiores. Para que estos procesos psicológicos superiores tengan lugar, estos procesos que son específicos del hombre, necesariamente tiene que participar el sujeto de lo social y de la cultura. Entonces, estos procesos psicológicos superiores van a estar ligados a una línea cultural del desarrollo. ¿Sí? Va a haber cuestiones o comportamientos que uno va a poder asociar más a la naturaleza, a leyes evolutivas o a mecanismos biológicos, pero va a haber otros procesos psicológicos, como por ejemplo el lenguaje, la escritura, que no pueden ser pensados sin lo social, aunque necesiten de lo biológico, ¿sí? Aunque necesiten de lo biológico. Pero no se pueden desarrollar de manera automática o de manera a lo largo del tiempo natural, solamente por el hecho de que tengan lugar estos procesos naturales. Requieren de la cultura, requieren de lo social, requieren del vínculo con los otros. Estos son los procesos psicológicos superiores que son propios del hombre, ¿sí? Y siempre van a tener lugar, además de tener un origen social, que es uno de los principios que yo les mencioné, siempre van a valerse o siempre van a requerir para constituirse de instrumentos de mediación simbólica, de algún sistema de símbolos, de algún sistema de signos, como puede ser el lenguaje. Al lenguaje le va a dar un lugar central en la constitución subjetiva y como posibilitador de la formación de estos procesos psicológicos superiores. ¿Sí? Bien. Después dice que los procesos psicológicos superiores regulan el comportamiento por medio del control voluntario y consciente. El pensamiento, el lenguaje, la atención y la memoria voluntarios van a requerir, ¿sí?, de un control por parte del sujeto que va a tener que ver con una intencionalidad, con una voluntad, y van a requerir de capacidades ligadas a su conciencia, la posibilidad de la reflexión. Digo, estos procesos psicológicos superiores tienen que ver con un mayor control consciente y un mayor control voluntario por parte de los sujetos, ¿sí? Porque tienen que ver también con conocimientos específicos, ¿sí?, propios de su cultura, y vamos a ver que además, dentro de estos procesos psicológicos superiores, él va a distinguir dos tipos de procesos, los rudimentarios y los avanzados. Bien. Entonces,
Los fenómenos psicológicos superiores son de origen social y están vinculados a la creación y utilización de signos, así como el sujeto usa herramientas para modificar el medio que lo rodea, utiliza signos para modificarse a sí mismo. Y estos signos tienen una función de prótesis cultural, ¿sí? Funcionan como auxiliadores para poder resolver algunos problemas que el sujeto se plantea. Por ejemplo, la creación de ciertos signos o de ciertas herramientas le va a servir al sujeto, como les decía yo, para ampliar esta capacidad natural de recordar, ¿sí? Entonces, recordar, comprar algo, relatar cosas, ¿sí? Para todas esas funciones, el sujeto va a crear y va a utilizar los signos como un método auxiliar. Y es la utilización y la creación de los signos como método auxiliar lo que va a distinguir a las formas superiores de las inferiores de conducta. Las elementales no requieren de la utilización de estos signos o símbolos, ¿sí? Por eso, a diferencia de la herramienta, ¿sí? Que es el instrumento de dominio de la naturaleza, el signo va a actuar como un instrumento de la actividad psicológica. Y por eso decimos que está orientado internamente y que modifica la conciencia de este hombre o que modifica la mente. Al igual que una herramienta modifica la naturaleza o el medio que lo rodea. ¿Sí? Entonces, lo que comparten, la analogía, el punto en común entre signos y herramientas, es que los dos median la relación del sujeto con el mundo. Pero después tenemos diferencias, ¿sí? La herramienta es como un medio por el cual el sujeto conduce su acción sobre los objetos, ¿sí? Intentando aspirar o dominar en función de sus intereses y de sus necesidades la naturaleza. En cambio, los signos no cambian a los objetos, ¿sí? No los modifican. Lo que sí modifican es al sujeto. Por eso dice, se trata de un medio de actividad interna que aspira a dominarse a sí mismo y por consiguiente esté internamente orientado. Y después, lo que yo les decía en relación al vínculo entre unos y otros es que en la medida en que se modifica ese medio, se modifica ese contexto o se modifica la naturaleza por acción del hombre, a la vez esa modificación va a repercutir en la propia naturaleza del hombre, ¿sí? En el hombre mismo. Decíamos que dentro de los procesos psicológicos superiores él iba a distinguir procesos avanzados de rudimentarios. La diferencia central que podemos hacer para entender esto es, los rudimentarios todos son de origen social, ¿sí? Porque son superiores y porque son específicamente humanos. Pero los rudimentarios se logran por el hecho de ser miembros de una especie, la especie humana. O sea, el hecho de estar en una cultura necesariamente me va a implicar algún tipo de dominio del lenguaje. En una cultura hablante, ¿sí? El sujeto va a adquirir de alguna manera la posibilidad de hablar más tarde o más temprano, de acuerdo a las posibilidades que los estímulos, digamos, del medio y estos espacios de interacción y intercambio con los otros posibiliten el desarrollo de este lenguaje. Ahora, los procesos psicológicos avanzados van a requerir de cuestiones específicas, ¿sí? Van a implicar, a diferencia de los rudimentarios, un uso mayor de instrumentos de mediación, ¿sí? Por ejemplo, la lengua escrita, ¿sí? La lengua escrita no se aprende solo por el hecho de pertenecer a una cultura de sujetos hablantes, ¿sí? Sino que necesariamente requiere de un proceso de socialización y de procesos específicos de socialización. Por ejemplo, la escolaridad, ¿sí? ¿Dónde aprendemos a escribir? Y en general aprendemos
¿sí? Incluyéndonos en dispositivos de socialización pensados específicamente para la adquisición de ciertos contenidos y de ciertas herramientas culturales, como pueden ser, bueno, los procesos de escolarización. Entonces, aquellas capacidades o aquellas funciones que tienen que ver con procesos psicológicos dentro de los superiores, los avanzados, van a tener que ver con procesos de socialización específicos y también con un mayor uso de instrumentos de mediación, ¿sí? Y van a requerir mayor control voluntario y van a requerir mayor control consciente. Y además van a tener un grado mayor de abstracción, ¿sí? Porque no es lo mismo, por ejemplo, contar objetos o contar palitos que contar con números. Y no es lo mismo contar con números que pensar en operaciones algebraicas, ¿sí? En donde ese conocimiento cada vez se va abstrayendo más, se va separando más de el medio en el que tiene origen, ¿sí? Entonces, los conocimientos científicos van a tener un grado mucho mayor de abstracción, pero nadie va a aprender un conocimiento científico de manera espontánea por el solo hecho de estar en una cultura, ¿sí? Estos conocimientos, que son los avanzados, van a requerir de cierta sistematización, de cierta enseñanza, de cierta escolarización, ¿sí? Ustedes no es que van a aprender los conocimientos que adquieren en el profesorado de historia solamente por formar parte de una sociedad, ¿sí? De hecho, están en una institución de estudios de nivel terciario, ¿sí? Donde se les están acercando bibliografías académicas, orientadas en una disciplina específica dentro del campo de las ciencias humanas, ¿sí? ¿Se entiende? Esos conocimientos que ustedes están adquiriendo aquí serían parte de estos procesos psicológicos superiores avanzados. ¿Por qué? Porque no se adquieren por el solo hecho de vivir en sociedad. Entonces no son generales ni son universales, ¿sí? Los rudimentarios están ligados a conceptos espontáneos de lo cotidiano de un sujeto. En cambio, los avanzados no. Tienen una especificidad que los diferencia de estos. ¿Vamos bien? ¿Están ahí? ¿Vamos bien o no? A ver. Sí, profe, háblenme, porque yo no los estoy mirando, estaba justo haciendo la presentación. Bueno, bien. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Bien, bien, hablé. Bien, bueno. A ver, entonces, ¿cómo es que se da este pasaje de lo social a, eh, a lo a lo intrasubjetivo? ¿Cómo es que se pasa? ¿Cómo es que algo que empieza siendo un fenómeno social o un proceso de intercambio con los otros, ¿sí? Se logra adquirir como un conocimiento que se internaliza, ¿sí? ¿Cómo se logra apropiar? ¿Cómo es que el sujeto, algo que empieza siendo una práctica con otros, ¿sí? De origen social, termina pudiendo tener una destreza de ese conocimiento o tener una resolución con una mayor autonomía cada vez, de realizar algo de manera más autónoma, ¿sí? Como algo que empieza siendo un fenómeno social, un acto social, y un saber cultural, el sujeto logra internalizarlo y logra apropiárselo. ¿Mm? Ahí él va a tomar o va a conceptualizar un concepto muy importante, que es este concepto o proceso de interiorización o concepto de internalización, ¿sí?
¿Qué es lo que se internaliza? ¿Qué es lo que se interioriza? Las prácticas sociales, las prácticas culturales. Lo que se internaliza o lo que se interioriza es la cultura, básicamente, ¿sí? Y siempre ese proceso de interiorización e internalización va a tener que ver con el dominio progresivo de estos instrumentos mediadores de la cultura, de estos instrumentos culturales, ¿sí? Que van a permitir que se regule el propio comportamiento. Por eso yo acá les hago una especie de mapita conceptual, ¿sí? Donde partimos del origen social, ¿sí? De estos procesos psicológicos superiores y cómo se van a ir dando procesos de mutua apropiación entre el sujeto y la cultura, porque esto que les decía yo, el sujeto es el que crea la cultura, ¿sí? La cultura es creación del hombre, ¿sí? Pero a la vez ese sujeto se constituye en y por la cultura, ¿sí? Entonces, esos procesos de mutua apropiación van a requerir de la organización de la actividad psicológica del sujeto. ¿Y cómo se va a organizar esa actividad psicológica del sujeto? Bueno, participando en situaciones sociales específicas. Estas situaciones sociales específicas, como puede ser, por ejemplo, la escolaridad de un sujeto, le van a ir permitiendo ir adquiriendo un dominio de sí, que irá increyendo, ¿sí? En la medida en que se va dando esta serie de intercambios y en la medida en que él va pudiendo tener cada vez un mayor dominio de estos instrumentos de la cultura, de estos instrumentos culturales, como puede ser el lenguaje, ¿sí? El lenguaje que empieza siendo un instrumento de comunicación y con un origen social, en la medida en que se internaliza, va a modificar el pensamiento, por ejemplo. En la medida en que el lenguaje se hace un lenguaje interno, va a generar cambios en la mente del sujeto, va a posibilitar cambios a nivel del pensamiento. ¿Mm? Y va a permitir, por lo tanto, también una regulación del propio comportamiento. Bien. Entonces, ¿qué sería esto de la internalización o esto que llamamos internalización? La internalización, va a decir Vygotsky, es la reconstrucción interna de una operación externa. ¿Sí? Esto que sucedía en lo social, esto que sucedía como práctica social de intercambio con los otros, se va a internalizar reconstruyéndose internamente. Ya la palabra reconstrucción me da cuenta de que no es una copia, ¿sí? Que no es un pasaje de la afuera hacia el adentro, sino que va a ser un proceso en donde ese fenómeno, eso que se internaliza, va a sufrir una serie de transformaciones. El proceso mismo de internalización consiste en una serie de transformaciones. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas transformaciones? Algo que inicialmente es una actividad externa, se va a reconstruir y va a empezar a suceder en el interior del sujeto, va a empezar a suceder internamente, intrasubjetivamente. Algo que es interpersonal empieza a suceder al interior de este sujeto, ¿sí? Intrasubjetivamente. Un proceso interpersonal entonces queda transformado en un proceso intrapersonal. Algo que se da con los otros se transforma en algo al interior de un sujeto. Por eso él, para explicar este fenómeno de internalización de la cultura y de las prácticas sociales, va a plantear que toda actividad cultural, que el desarrollo de cualquier fenómeno psíquico superior va a estar ligado a una ley o va a estar o va a ser explicado o va a tener en su fundamento esto que él llama la ley de doble formación genética. Es decir, que estos fenómenos van a tener una doble formación, ¿sí? Toda función psicológica va a aparecer dos veces. Primero a nivel social o va a tener lugar de manera interpsicológica o intersubjetiva, y luego se va a dar al interior del propio niño, del propio sujeto, y vamos a hablar de un proceso
intrapsicológico, ¿sí? Al interior de ese sujeto. Y en ese proceso de internalización va a tener lugar esta transformación, ¿sí? Algo que era interpersonal va a pasar a ser intrapersonal. Bien. Acá yo ubico algunas cuestiones en relación al aprendizaje, porque digamos que todos estos aportes nos van a servir para poder pensar los fenómenos de enseñanza y de aprendizaje como fenómenos o prácticas sociales que van a permitir justamente la reestructuración subjetiva y que nos van a poder permitir todos estos aportes teóricos que hace este autor, pensar en la relación entre el desarrollo y los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Sí? Un ejemplo que van a encontrar ustedes en el material sobre internalización o para entender cómo se da esta internalización y cómo esta internalización siempre es mediada por un otro con el que participo de una práctica cultural, va a trabajar el ejemplo del gesto indicativo. ¿Mm? El gesto indicativo, voy a buscar acá cómo lo relata en el libro de la clase 9, dice que, a ver dónde comienza. Dice que Vygotsky, para explicar este fenómeno de internalización, va a introducir el concepto del gesto indicativo, ¿sí? Que es crucial para entender algunos aspectos de la teoría. Entonces lo explica así. Yo se los voy a sintetizar un poco citando a algunos párrafos de esta clase, ¿no? Dice, pero Vygotsky da una alternativa distinta. Para él, si cuando el bebé no alcanza la tiza, está hablando de una situación en donde un sujeto, en este caso un bebé, intenta un comportamiento para alcanzar un objeto, ¿sí? En este caso, él va a hablar de una tiza, ¿sí? Dice, para él, si cuando el bebé no alcanza la tiza, la mamá interpreta que ese acto fallido del niño de poder alcanzar ese objeto, ¿no? Es un pedido de que le dé la tiza y ella se la alcanza, progresivamente el bebé empezará a utilizar el acto fallido como un gesto que indica dame la tiza. Esta brevísima explicación sirve para entender la idea de la interiorización, uno de los conceptos básicos de la teoría de desarrollo desplegada por Vygotsky. Y ahí en el texto de la clase, este autor va a tomar algunas cuestiones que tienen que ver con un concepto de la dialéctica hegeliana, entonces va a decir, podemos pensar como tres momentos, ¿sí? El en sí, el para otro y el para sí. Dice, el niño en sí mismo, sin ninguna otra intención, intenta tomar la tiza. En este acto luego este acto luego quiere decir un gesto indicativo para otro. ¿Por qué? Porque la madre interviene interpretando que eso que en realidad fue un intento fallido de agarrar un objeto, en realidad es un gesto indicativo para que le dé ese objeto. Entonces, es esa interpretación que hace este otro, que en este caso es la madre, que es lo que va a tener por resultado una transformación de eso que nosotros llamamos el en sí. Entonces, como resultado, que el otro interpreta ese comportamiento como un acto de indicación, el chico empieza a usar la indicación por sí mismo para sí. El dominio individual, el para sí, el querer algo y pedirlo y pensar por su cuenta, el usar un lenguaje interiormente, tienen lugar porque primero hubo un lenguaje social con otro que el sujeto hizo propio. Primero hubo alguien que interpretó lo que él había hecho para que luego él mismo le diera sentido a lo que él hizo, ¿sí? El sentido de esto como un gesto de señalar, ¿sí? Tuvo en principio, antes de que el sujeto lo utilice como herramienta y se lo apropie para sí, tuvo en principio la interpretación de un otro. En principio esto era solamente el acto fallido de agarrar un objeto. ¿Sí? Entonces dice, el para sí es como volver al en sí, porque es un volver al gesto, pero después de haber pasado por la interpretación de la madre.
El niño vuelve al gesto que hizo al principio, pero ese gesto ahora quiere decir algo distinto que al principio. Es más avanzado, porque en vez de ser un acto fallido, es ahora una indicación del objeto, para que el otro se lo alcance. ¿Sí? Entonces, es a través de la interpretación de este otro y es a través de su participación en la práctica social que algo que empezó siendo el intento fallido de agarrar algo se terminó internalizando y pudiendo utilizar como un gesto indicativo. ¿Se entendió algo? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, preguntas. Yo no quiero seguir avanzando si no sé si se va siguiendo, si se va entendiendo. Me siento como hablando muy solita. Es mucha información además, ¿sí? ¿Pero vamos bien? Sí, creo que sí. Creemos. Bien. ¿El resto qué cree? ¿Cree que sí o no? ¿O qué? ¿Eh? Toby, ¿qué pasa? Vamos bien, vamos bien. Sí, yo también, yo también, yo también. Bueno, bien. Bueno. Hay algunos conceptos que son fundamentales en esta obra. Viene a recursar. No sean malos. Pónganle onda, chicos. Pónganle onda y pónganle lectura, que es lo que les falta. Bien, entonces, para este autor, ¿sí? El aprendizaje y el desarrollo van a estar relacionados. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo la teoría psicogenética de Piaget, que dijimos que, sí, que dijimos que el aprendizaje quedaba subordinado al desarrollo, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos, bueno, de acuerdo a, no hay problema, Toby, que de acuerdo a el nivel de desarrollo o al periodo de desarrollo intelectual en el que estaba el sujeto, esa estructura que organizaba ese conocimiento o que funcionaba como el marco asimilador al cual se incorporaban y desde el cual se significaba la realidad y el mundo, de esa estructura iba a depender las posibilidades de conocimiento de un sujeto. Vamos a ver que acá hay como una diferencia respecto a esto, ¿no? Porque acá lo que plantea este autor, y esto es bastante coherente con el hecho de plantear un origen social de la formación de cualquier función psicológica, vamos a entender que acá es diferente, ¿sí? Acá ese aprendizaje va a incidir, va a determinar, incluso va a motorizar al desarrollo, ¿sí? A diferencia de lo que por ahí veíamos desde los aportes de la otra corriente, ¿sí? A ver, ¿se entiende? ¿Podremos cerrar la puertita así no se escucha tanto ruido afuera? Gracias. Bien. Entonces, otro de los conceptos importantes que yo les digo que plantea Vygotsky, que desarrolla Vygotsky, es un concepto que es el de zona de desarrollo próximo. Básicamente en el capítulo 6 ustedes van a ver que, que se llama, creo que la relación entre aprendizaje y desarrollo, el concepto de zona de desarrollo próximo, o por ahí anda el nombre. Allí él introduce este concepto de zona de desarrollo próximo para explicar justamente la relación entre aprendizaje y desarrollo, ¿sí? Y va a ser antes un recorrido por diferentes teorías. Una es el conductismo, otra es la teoría psicogenética y otras son los aportes de la Gestalt. Y va a partir de la manera en que estas distintas corrientes van a pensar la relación entre desarrollo y aprendizaje y va a separarse de estas concepciones, las va a rechazar, o sea, las toma para después plantear su posición que es diferente,
a la que plantean estas corrientes, ¿sí? Entonces, para poder explicar él cómo entiende esta relación entre el aprendizaje y el desarrollo, va a crear un nuevo concepto, que es este concepto de zona de desarrollo próximo, que es un concepto que le va a permitir no solo explicar la relación entre aprendizaje y desarrollo, sino que además va a aportar una mirada dinámica, en el sentido de que no va a concebir el desarrollo solamente como un proceso acabado, ¿sí? Como por ejemplo decíamos cuando veíamos los aportes de la teoría psicogenética en relación al periodo de desarrollo, ¿no? Si un sujeto estaba en un nivel o en un periodo del desarrollo intelectual operatorio, bueno, había una estructura acabada, había ciertas posibilidades de conocimiento y de respuesta a ciertos problemas que tenían que ver con ese nivel de desarrollo, ¿sí? Como algo acabado, como algo, como lo que vamos a ver que el autor plantea acá como el nivel real de desarrollo. Nivel real de desarrollo que tiene que ver con lo que el sujeto puede resolver por sí solo, de manera autónoma. Bueno, acá el autor va a plantear este concepto en el que va a decir que para entender el nivel de desarrollo de un sujeto, no solo vamos a tener que basarnos o considerar el nivel real de desarrollo, sino que vamos a tener que tener en cuenta al menos dos niveles para pensar ese desarrollo. Estos dos niveles tienen que ver, yo acá sigo presentando, ¿no? Sí. Con un nivel real de desarrollo, acá estaba lo que les decía de las teorías, y un nivel potencial de desarrollo. Y él va a pensar a la zona de desarrollo próximo entre ambos niveles. Entonces, tenemos que, desde esta teoría, aprendizaje y desarrollo están relacionados desde los primeros días del niño, de su vida, y que si nosotros queremos explicar y entender las relaciones, como les decía yo, entre aprendizaje y desarrollo, vamos a tener que comprender este concepto que introduce el autor, que es el concepto de zona de desarrollo próximo. ¿Qué dice este concepto de zona de desarrollo próximo? Que para entender el desarrollo tenemos que tener o considerar al menos un mínimo de dos niveles evolutivos en ese desarrollo. El primer nivel es el desarrollo real, ¿sí? Que es lo que tiene que ver o lo que depende de un ciclo evolutivo acabado, esto que les decía yo, ¿no? Aquello que ya ha madurado, aquello que ha terminado de madurar y que ha definido ciertas posibilidades de resolución de ciertas problemáticas por parte del sujeto de manera autónoma. Entonces, el nivel real de desarrollo va a definir aquellas funciones que en el sujeto ya han madurado, que son el producto o el resultado final de un proceso de desarrollo. ¿Y cómo sé yo cuál es el nivel real de desarrollo de un niño? Bueno, en base a aquello que el niño puede realizar de manera independiente, por sí solo, sin la necesidad de que alguien lo asista o andamie ese logro, ¿sí? Le facilite herramientas para alcanzar esa resolución. Entonces, aquello que el sujeto puede resolver por sí solo y de un modo independiente, corresponde a su nivel real de desarrollo. Pero lo que va a decir el autor es que además de ese nivel real de desarrollo, va a haber un nivel potencial de desarrollo que va a estar determinado por lo que el sujeto es capaz de realizar con la ayuda de alguien más capaz. Este alguien más capaz pueden ser los padres que le están enseñando algo a un niño, o puede ser un docente que en una clase ofrece ciertas herramientas para que los estudiantes logran resolver algunos problemas que por ahí son más complejos y que todavía no han podido resolver, y sí pueden hacerlo con la asistencia de otros. Estaba buscando ahí un ejemplo por acá que estaba bueno. A ver si ahora lo encuentro.
Me parece que no lo voy a encontrar. Bueno, entonces, ¿qué sería la zona de desarrollo próximo o qué es lo que define a la zona de desarrollo próximo? Bueno, las funciones que todavía no han madurado, pero que se encuentran en vías de adquisición, ¿sí? Es decir, que en la zona de desarrollo próximo va a estar aquello que el sujeto está próximo a lograr, ¿m? Que todavía no ha terminado de madurar, pero que va a tener que ver con aquello que el sujeto puede resolver con la asistencia o con el andamiaje de un compañero más capaz o de un adulto, ¿sí? Llámese docente o llámese padre, madre, o aquel que lo asista en algo que el sujeto esté pudiendo aprender. Sigo buscando el ejemplo. Bien. Ah, acá lo encontré. Sí, dice en la página de la clase 9, la 240, dice, veamos el siguiente ejemplo, ¿sí? Dice, supongamos que un niño de los números están desactualizados desde ya, pero dice, supongamos que un niño de 6 años que está en primer grado hace un cálculo elemental, o sea, lo que él puede resolver, ¿no? Suma 20 más 10 y al resultado le da 30. ¿Sí? Esto podríamos decir corresponde al nivel real de desarrollo de este niño. Pero si a ese mismo niño yo le planteo un problema de regla de 3 simple, por ejemplo, si le digo, el carnicero vende el kilo de cuadril a 12 pesos, sería un milagro, ¿no? ¿Cuánto cuesta en total 10 kilos de cuadril? No lo podrá resolver solo. Hablamos de zona de desarrollo próximo cuando decimos que el niño que hoy resuelve un cálculo con monedas solamente podrá aprender la regla de 3 simple para usar ese instrumento matemático individualmente y resolver el problema del carnicero y muchos otros. Cuando haya alguien que sabe más que ese niño y le proponga la herramienta cultural necesaria, ayudándolo a utilizar instrumentos matemáticos hasta que llegue a usarlos autónomamente. Es el proceso que va entre la transmisión de un instrumento matemático que hace otro hacia el niño, ayudándolo a apropiarse de él y a usarlo de manera individual para resolver el problema. En esto consiste el tránsito por la zona de desarrollo próximo, que, como muy bien señala Vygotsky, no es algo que pasa en la cabeza de cada chico, sino que es un acto social. El niño llega a resolver autónomamente este problema de regla de 3 porque antes uno que lo conocía lo ayudó a entenderlo y luego va a usarlo autónomamente. La zona de desarrollo próximo es la relación que se da con otro, es una relación social, porque el saber que se transmite es también un saber cultural. Es decir, que en principio, ¿sí? Todo aquello que aprendemos tiene un origen social y está asistido y andamiado por otros. Aquello que el sujeto puede hacer con la asistencia de un compañero más capaz, después va a lograr, mediado por la internalización o interiorización de la que recién hablamos, realizarlo de manera autónoma. Con lo cual, seguimos pensando en términos de dialéctica. ¿Se acuerdan cuando yo les dije, si pensamos en el desarrollo de los periodos del desarrollo intelectual y pensamos en una manera de graficarlo, tendríamos que pensar en graficarlo al modo de una espiral, en donde los primeros periodos pasan a configurarse o a constituirse como subestadios o como la base para la construcción de un estado de mayor conocimiento, ¿sí? Acuérdense que era la pregunta de la que partía Piaget. Bien, acá también tenemos que pensar en una espiral en donde aquello que en principio es parte de este desarrollo potencial o de esta zona de desarrollo próximo, más adelante, ¿sí? Corresponderá a un nivel de desarrollo real y se instalará o se instaurará
más adelante otra zona que va a pasar a ser una zona de desarrollo potencial o de desarrollo próximo. ¿Sí? Es decir, que aquello lo que en principio el sujeto puede resolver, como en este caso sería el problema de 3 simple, asistido por un otro más capaz, después va a poder realizarlo de manera autónoma y ya el nivel de desarrollo potencial no va a tener que ver con problemas o con la herramienta de la utilización de una regla de 3 simple, sino por ahí de una regla de 3 compuesta, ¿sí? Que implica una herramienta más compleja, que combina o que reviste una complejidad mayor. ¿Sí? Chan, 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 chan. Silencio. ¿Están ahí? Ah, pero ya tengo 9, ya se me fueron un montón. ¿Qué pasó con los que perdí en el camino? Huyen las ratas. No, ¿cómo las ratas? No, esto lo están escribiendo, yo lo estoy leyendo, encima está quedando grabado. ¿Qué les pasa que se van? Sí, bueno, bien. No sé si nos queda demasiado. Hice un pantallazo hoy, por los conceptos centrales de toda la bibliografía, ¿sí? Tanto los capítulos 4 y 5, por ahí no me detuve tanto en las concepciones de las diferentes corrientes, sino que fui más bien a la posición y al desarrollo de conceptos e ideas centrales que hace el autor, pero básicamente hicimos un recorrido por los conceptos centrales de la teoría sociohistórica, tanto los que aborda este autor, Castorina, en la clase 9, sobre el pensamiento de Vygotsky, como en los 2 capítulos que yo les di para abordar los conceptos desde un texto del propio autor, ¿sí? Que pertenecen al libro de los procesos mentales superiores. Bueno, hasta acá preguntas. Si no hay preguntas, vamos a suspender por hoy. Lo que van a tener que seguir trabajando es, en principio, empezar a adelantar la resolución del parcial, porque yo se los di con tiempo, como para que vayan teniendo tiempo para ir resolviéndolo, pero veo que todavía algunos no tienen ni, claro, en principio lean chicos, totalmente. Después, terminen de organizar los grupos. ¿Vieron la película? Sí, profe. ¿Qué les pareció? Está buena, profe. Yo la vi el año pasado porque cursé también. El año pasado ya la había Bien, visto. bien. Está muy buena. La vi este año también está muy buena. Y hay que volverla a ver. Bien, pero este año se las hice más sencillas. Les di un par de escenas yo para analizar, les pedí menos cosas. Pero bueno, no duerman porque sí voy a ser rigurosa en la corrección, igual que lo fui el año pasado. Sí, sí, profe. Ya la vi la película igual, de nuevo, ¿eh? O sea, la miré de Bueno, nuevo. Hay que pero refrescar la digo, memoria. lo que sucedió el año pasado fue que muchos decidieron hacer un recorte de la bibliografía y hacer un análisis basado en un único texto o ese tipo de cuestiones que no van. O sea, todo el trabajo, ¿sí? Implica utilizar la bibliografía completa sobre el tema, ¿sí? Y leer todos los textos. No solo el de Carretero, no solo el de Piaget, no solo el de Vygotsky, sino todos. Entonces, para la próxima, si quieren, podemos retomar si hay alguna duda. El tema es que ustedes no saben si tienen dudas porque no leen el material y tenemos que avanzar con la teoría de Ausubel, ¿sí? Pero yo me gustaría que ustedes se pongan al día porque voy yo solita acá avanzando, ¿sí? Nadie lee, yo voy explicando la teoría, pero el problema